Bien. Ok, vamos a continuar con el estudio que estamos. Hoy terminamos esta parte de los estudios de los ángeles y yo le voy a decir cuando terminemos el estudio de esto que tenemos, y quiero poner una parte extra sobre el libro de Ezequiel. Terminamos este estudio y yo le doy aparte otra introducción sobre lo que estamos viendo, lo que hemos visto en este mes sobre los ángeles. Hoy vamos a ver este tema, ahí lo tienen ustedes, los ángeles y Cristo. Hermanos, es sumamente interesante estudiar lo que dice la Sagrada Escritura sobre la relación de Cristo y los ángeles. Uno de los medios de que el Padre se valió para relacionarse con su Hijo en este mundo mientras cumplía el programa redentor fue la presencia de los ángeles que permanentemente lo acompañaron. Esta presencia se hizo manifiesta especialmente en momentos cuando se hacía necesaria la compañía de una asistencia para que lo confortara. En nuestra lección de hoy vamos a señalar 3 casos donde aparece la presencia de los ángeles junto a Jesús. Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, para dar lectura a los primeros 11 versículos. Mateo, capítulo 4, dice así el Señor. Mateo 4, del 1 al 11. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús les dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y les servían. Miren, amados hermanos, en este primer punto, después que fue tentado por el diablo, el propósito de la tentación. ¿Cuál fue el propósito de la tentación según las Sagradas Escrituras? Hermanos, las tentaciones por las que pasó el Señor Jesucristo en este mundo fueron reales y verdaderas. La que estudiaremos hoy fue dirigida por el mismo Satanás, sin que se valiera de ningún medio como lo hizo en otras ocasiones. El objetivo de esta tentación era
seducirlo realmente de una manera especial. Es decir, Satanás estaba allí con el objeto de esta tentación, era inducirlo a dudar de su identidad. Y le dice, si eres hijo de Dios, si la duda prendía entonces, la obedecería en todo lo que le dijera para probarle que era hijo de Dios. Pero el Señor venció a Satanás, citándole en 3 ocasiones las Sagradas Escrituras y demostrando de esta manera que las tentaciones pueden ser vencidas por la palabra de Dios, señalada a su debido tiempo y con oportunidad tal como Él lo hizo. Entonces, hermanos, el propósito de la tentación está aquí realmente impregnada, porque el objetivo de esta tentación era inducirlo a dudar de la identidad. Y le dice Satanás, si eres el Hijo de Dios, pero Jesús realmente le declara que sí. Un momentito, por favor. Hola, dígame que estoy ocupado. ¿Quién me habla? Mire, yo ahorita estoy en una transmisión yo soy pastor evangélico y yo no me encuentro en la consulta. Yo cerré la consulta. Sí la estoy, pero estoy atendiendo a domicilio, ¿ok? En mi casa. Claro, sí, en mi casa. Llámeme más temprano, ¿ok? Ok. Perdonen. En segundo lugar, vamos viendo que los medios de que se valió el diablo, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles fueron los medios de que se valió Satanás? Aunque Satanás dirigió la tentación personalmente, recurrió también a medios que eran precisamente apropiados para provocar la caída de Jesús. Como había ayunado 40 días y 40 noches, su cuerpo necesitaba alimentación. Por esta razón le sugirió convertir las piedras en pan. De la misma manera, y siempre con el propósito de sembrar dudas en su corazón, le sugirió que se echara del pináculo del templo, citándole esta vez las Sagradas Escrituras como para estimularlo a que obedezca su recomendación. En ambos casos, el maestro rechazó al tentador, que finalmente, y sintiendo la derrota, se alejó de él. En tercer lugar, la asistencia de los ángeles. Fue aquí entonces cuando aparecieron ángeles, es decir, más de uno, con el exclusivo propósito de servirle. No se menciona el tipo de servicio que le prestaron, pero seguramente tenía que ver con algo relacionado a fortalecerlo después de haber superado la poderosa tentación. Hermanos, los ángeles en esta ocasión, y enviados sin duda por su Padre, cumplían estas tareas de servicio tal como lo hicieron posiblemente con algunos siervos de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, hemos visto que después que fue tentado Jesús, fue asistido por los ángeles. En segundo lugar, abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, para leer los versículos 39 al 46. Aquí vamos a ver a Jesús en el huerto de Getsemaní. Lucas 22, del 39 al 46. Dice el Señor así. Lucas 22,
del versículo 39 al 46. Jesús ora en Getsemaní y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como de grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vio a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mire lo que está pasando aquí en el huerto de Getsemaní. ¿Qué es lo que está sucediendo? En primer lugar, la agonía del Señor Jesucristo, la agonía del Maestro. Como sabe todo estudiante de la Biblia, uno de los momentos más difíciles por lo que pasó Jesús fue cuando entró al huerto de Getsemaní. Y en una lucha intensa consigo mismo, terminó diciendo que se haga la voluntad del Padre. Agonía es lucha. Cuando un enfermo está a punto de morir, se dice que está agonizando. Y en realidad lo que está ocurriendo es que la vida lucha con la muerte. Eso es agonizar. Y Jesús en Getsemaní estaba próximo a encontrarse con la muerte. La vida que él tenía, un hombre joven como era, trataba de luchar para impedir que la muerte tuviera victoria. Esta fue su agonía en Getsemaní. Y también estuvo allí un ángel. Estuvo el ángel para socorrer. En segundo lugar, sujetándose a la voluntad de Dios, sujetándose a la voluntad divina. La voluntad del Padre fue siempre lo supremo en la vida de Jesús. Para él, esto era lo más importante. En ningún momento se apartó del plan que vino a cumplir aquí en la tierra. Es posible que en algún momento también, considerando la manera como reaccionaban los religiosos de Israel y aún sus propios discípulos, humano como era Jesús, haya sentido que araba en el mar y sus objetivos debían ser modificados. Por ejemplo, aquella ocasión cuando sus discípulos no pudieron expulsar un demonio de un muchacho, Jesús le dijo lo siguiente: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Algo de esto debió ocurrirle en el huerto de Getsemaní también. En tercer lugar, un ángel vino a fortalecerlo. Superado ese momento duro y difícil para el maestro, y seguramente necesitando de fuerzas por la intensidad de la lucha que había tenido, otra vez la presencia de un ángel se puso a su lado para transmitirle fortaleza, que era sin duda lo que más necesitaba en esa hora. Miren, hermanos, es interesante señalar que la parte física del maestro era idéntica a la nuestra
y que todo esfuerzo que hacía debilitaba su cuerpo, como que perdía fuerzas y requería entonces fortaleza para seguir adelante. Por supuesto, cuando el cuerpo está débil, la mente también recibe efectos de esa debilidad. Lo hemos comprobado, al menos yo lo he comprobado como médico, cuando un paciente está enfermo y se le hace examen exhaustivo y se le detecta que hay, por ejemplo, un cáncer. Ese paciente psicológicamente declina, sus fuerzas declinan y se acaba y se termina más pronto. Lo que estaba pasando Jesús, lo que estaba teniendo Jesús como humano, era normal. Sus fuerzas se debilitaban porque estaba, y la Biblia nos dice claramente que su sudor era como gotas de sangre. Los exégetas llegan a una conclusión, que hay una posibilidad que se le rompieran unos vasos sanguíneos por la presión y a lo mejor por su presión arterial comenzó a sudar sangre. Eso es lo que llamamos ósmosis, el traspaso de un lado a otro de la piel, de los músculos y de las arterias y vasos. En tercer lugar, el anuncio de su resurrección. Regresemos a Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 10. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, del versículo 1 al 10, nos dice el Señor lo siguiente. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Miren, hermanos, el anuncio de su resurrección. En primer lugar, dice las Sagradas Escrituras que hay un gran terremoto. El gran terremoto, según las Sagradas Escrituras, en el momento que Jesús murió en la cruz, la tierra también tembló y muchas tumbas de santos que habían dormido se abrieron para que estos volvieran a la vida. En la resurrección de Cristo también hubo un terremoto y parece que este se produjo por la presencia de un ángel que removió la piedra del sepulcro de Jesús.
La descripción que se da de este ángel es que su aspecto era como el de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Naturalmente, la presencia de este ser paralizó a los guardas que vigilaban la tumba de Jesús y llenos de temor abandonaron sus puestos de vigilancia, huyendo desesperadamente. No sucedió lo mismo con las mujeres que habían venido para ungir el cuerpo del Señor y que vieron también al ángel. Por supuesto que se llenaron de temor, pero no huyeron como los guardas. En segundo lugar, el ángel da la gran noticia. El ángel calmó los ánimos de las mujeres diciéndoles dos cosas que fueron necesarias para que sus ánimos se calmaran. Yo sé, les dice Jesús, yo sé que ustedes vienen a buscar a Jesús, el que fue crucificado, y seguramente añadió las razones que traían para venir a esa hora al sepulcro. En segundo lugar, les dio la gran noticia. Les dice, no está aquí, pues ha resucitado. Y como vieran que habían ciertas señales de duda en el rostro de aquellas mujeres, les dice lo siguiente: venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Esto fue algo semejante a lo que el ángel les dijo a los pastores en las afueras de Belén, en el sentido que vayan y confirmen lo que él les había dicho. En tercer y último lugar, el ángel da una orden a las mujeres. No se dice nada en el texto en cuanto a qué hicieron las mujeres en el sepulcro para verificar que el ángel les había dicho. Este fue el momento cuando este ser celestial les dio una orden en el sentido que fuesen las portadoras de las noticias que Jesús había resucitado, pero con un detalle interesante: que dijeran a los discípulos que él va adelante a Galilea, el lugar de la última reunión antes de ascender al cielo. Terminado este ministerio, el ángel desapareció y las mujeres llenas de gozo corrieron a dar la noticia a los discípulos. Y entonces el maestro, para confirmar lo dicho a ella, le salió al encuentro y ellas le adoraron. Miren, hermanos, hemos visto el estudio de Jesús y los ángeles. Los ángeles, hermanos, son inferiores al Señor Jesucristo. En el capítulo 1 de la carta a los Hebreos, el autor se dedica a una comparación entre Cristo y los ángeles. Dice, ¿era necesario hacer esto? Parece que sí. Los ángeles eran para los judíos seres muy especiales a los que siempre encontraban en diferentes actividades de su vida. En el estanque de Betesda se creía que un ángel era el que removía las aguas que traían salud a los enfermos. Cuando Pedro salió de la cárcel y fue a la casa de María, al dar la muchacha de nombre Rode la noticia que Pedro estaba a la puerta, los discípulos le dijeron que era un ángel. No es Pedro, es un ángel. Esto nos da una idea de cómo miraban los hebreos a los ángeles y seguramente el alto aprecio que tenían estos seres prominentes del cielo. Las Sagradas Escrituras nos dicen
que los ángeles andan junto a los hijos de Dios, aquí en la tierra, desempeñando algún ministerio de protección sobre cada uno de los creyentes de Jesucristo. Más bien, hay una promesa para los que cumplen la gran comisión en la que el mismo Señor Jesucristo se compromete a estar junto a los suyos hasta el fin del mundo. En el caso de Jesús fue algo diferente, porque los ángeles que sirven a Dios en el cielo sirvieron entonces al Dios encarnado aquí en la tierra, y esa es la explicación más completa que puede darse en relación con la lección que hemos visto en este momento. ¿Cuál es la aplicación de esta lección para nuestras vidas, amados hermanos? Al terminar esta serie de lecciones sobre los ángeles que hemos tenido durante este mes, hay algunas cosas que podemos señalar a manera de conclusión. Conocemos sus orígenes. Sabemos que son criaturas salidas de la mano de Dios. Conocemos también que hay ángeles especiales en el gran ejército de los cielos, y cada uno de ellos tiene funciones específicas y las cumplen de conformidad a la voluntad de Dios. Hemos señalado el ministerio de los ángeles, que son diferentes y en diferentes áreas también. Nos referimos en nuestra penúltima lección a los ángeles caídos por no guardar su dignidad y el lugar donde ahora se encuentran esperando su juicio definitivo. Y en nuestra última lección estudiamos la relación de los ángeles con Cristo, y donde observamos que su asistencia fue permanente al lado de Jesús en sus horas críticas y difíciles por las que pasó en este mundo. Según Hebreos 1:14, texto al que nos hemos referido dentro de esta serie, los ángeles también cumplen un ministerio de servicio a favor de los hijos de Dios. La manera como estos seres cumplen este mandamiento o este ministerio no está señalada en las Sagradas Escrituras. Seguramente que por mandato divino desempeñan también un servicio semejante al relacionado con Jesús. Vamos a las preguntas, y usted tiene ahí el estudio para responderla. Primera pregunta: ¿en qué momento se presentó un ángel cuando Jesús fue tentado por Satanás? ¿En qué momento se presentó un ángel cuando Jesús fue tentado por Satanás? ¿En qué momento? Después que fue tentado. Ya cuando Satanás lo dejó. Cuando lo... Sí. Después de la tercera vez que fue tentado. Así es. Así es. El ángel salió para fortalecerlo. Segunda cuando pregunta. estaba más débil. ¿Qué fue lo que hizo el ángel a Jesús en el huerto de Getsemaní? Repito la pregunta. ¿Qué fue lo que hizo el ángel a Jesús en el huerto de Getsemaní? Lo fortaleció. Ajá. Lo fortaleció. Así es. Vino a darle Siempre fortaleza. Muy bien. La tercera pregunta. ¿A qué vinieron las mujeres al sepulcro de Jesús? ¿A qué vinieron las mujeres? El cuerpo de Jesús para ungir. A eso vinieron. Muy bien. La última pregunta. ¿Cuál fue la noticia y la orden que dio el ángel a las mujeres? ¿Cuál fue la noticia? La noticia le dijo, no está aquí. Que se vayan Pues porque él todavía no había sido ungido. Que se vayan porque él había resucitado. ¿Y que los vayan a esperar a dónde?
A lo último, cuando hizo la última reunión, al lugar donde La estuvieron. última reunión. No, que vayan a dónde? Que vaya al lugar donde fue puesto el Señor. A Galilea, le dice el ángel. Vayan a Galilea. Galilea. Allá va a estar el maestro. Allá. Muy bien. Vamos a memorizar el texto bíblico y luego de terminado este estudio quiero hacer otro más para unas hermanas que me pidieron que les explique esta parte de los ángeles. Y si hay alguna pregunta, pues estamos prestos para responder. Vamos a memorizar el texto que está en Mateo 28, versículos 5 y 6. Mateo 28. Josué, no se ve bien. Si lo mueves un poquito para acá porque... École, ya, ahí estamos bien. Vamos a repetir el versículo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras, que yo sé que porque yo sé que buscáis a Jesús, el que crucificado no está aquí, ni ve pues ha resucitado donde fue puesto el y Señor. Mateo 28, 5, 6. El Señor. Mateo 28, 5. una vez más. Mas el ángel Respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, y ve el lugar donde fue el Señor. Mateo 28, 5, 6. Mateo 28, 5, 6. 6. La última vez. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el cual fue crucificado, no está aquí, fue resucitado, como dijo, venid, ve el lugar donde fue el Señor. Mateo 28, 5, 6. Mateo 28, 5, 6. Amén. Este ha sido el último estudio de los ángeles, pero quiero complementarlo para los hermanos que están interesados en este tema. Fue una hermana que me pidió que estudiáramos este tema y le invito a ustedes a que abran el libro de Ezequiel, capítulo 1. El libro de Ezequiel, capítulo 1. Y vamos a dar lectura a todo este capítulo para explicarle dónde están aquí los ángeles y qué hacen. Dice Ezequiel, aquí es la visión de la gloria divina, es decir, vamos a hablar aquí de los ángeles de Dios, no de los ángeles caídos. Mire lo que pasa. Dice Ezequiel 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey de Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová, y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas y a sus 4 lados tenían manos de hombre,
y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo, había en los 4 caras de águilas. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen. Andaban y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuegos encendidos, como visión de hacheros encendidos, que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra, una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes y a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y sus obras era semejante al color del crisólito, y los 4 tenían la misma semejanza. Su apariencia y sus obras eran como de rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 lados. No se volvían cuando andaban. Y sus aros eran ellos y espantosos y llenos de ojos alrededor en los 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban hacia donde los movía el espíritu que anduviesen. Las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión de las alas y de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra. Y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra, de zafiro, y sobre la figura de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde lo que tenía resplandor, desde sus lomos para abajo, y ve que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así el parecer de resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Hasta ahí nomás. Miren, hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Si usted le prestó atención a esto, estamos viendo nada más y nada menos que los famosos platillos voladores. Los platillos voladores son ángeles caídos. ¿Por qué razón? Si usted le prestó atención a esto, aquí se habla la gloria de Dios. Y en el versículo número 12 dice, y cada uno caminaba derecho hacia adelante y hacia donde el espíritu le movía, que anduviesen, andaban. Y cuando andaban, no se volvían. Y versículo 13,
Cuando a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuegos encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda, presten la atención, he aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y sus obras era semejante al color del crisol, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como ruedas en medio de ruedas. Cuando andaban se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran ellos y espantosos, llenos de ojos alrededor. Preste la atención, llenos de ojos alrededor en los 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellas. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía, que anduviesen, andaban hacia donde los movía el espíritu que anduviesen las ruedas, también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes les aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas, presten la atención, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia las otras. Aquí están las alas, la demostración de los ángeles. Es decir, esta es la gloria de Dios. Estos son los ángeles de Dios. Ellos tienen la particularidad de tomar forma. Pueden tomar cualquier forma. Pueden tomar la forma humana, pueden tomar la forma de un objeto, la forma de un animal, pueden tomar la forma. Entonces, y aquí estamos viendo la gloria de Dios, cómo estos ángeles tenían cara, cabeza, piernas diferentes, se movían y andaban en una rueda. Entonces, ellos tienen esa particularidad. Y de aquí nace lo que nosotros conocemos, que la gente conoce, los platillos voladores. Los platillos voladores no son nada más y nada menos que ángeles caídos. Los ángeles caídos que están tratando de tergiversar la palabra de Dios y hacer que el mundo crea que hay vida, otra vida en otros planetas, cuando la Biblia nos dice que solamente nosotros somos los privilegiados de Dios, su creación. ¿Alguien tiene una pregunta para contestarla? Si nadie tiene una pregunta, hemos concluido el estudio de los ángeles. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Nadie tiene una pregunta? ¿Nadie? Estefanía, Dalia, hermana Virginia. Nadie tiene pregunta. Bueno, okay. Yo le pregunto, pastor. A ver. En todo lo que usted ha vivido y con todos los conocimientos que tiene, ¿ha podido diferenciar a un ángel caído? Usted ha dicho, este es un ángel caído. ¿Cómo lo hermano. ha podido? Sí. Satanás. ¿En qué lo vio? ¿En un espíritu malo? Ya. No sé si yo compartí con ustedes. Yo he tenido 3 accidentes. Accidente de tránsito y accidente en moto, en carro. Y en los 3, yo he podido ver al ángel caído, o sea, Satanás, y he podido ver al ángel de Dios protegiendo. O sea, podríamos decir, le cuento esta parte. Una vez, esto es lo que le voy a contar. Pasó aproximadamente unos 40 años atrás, si no es más. 40 años. Más. 40 años. No. Los que conocen la península donde yo sé ir, hay un lugar que se llama Atahualpa, donde vivía mi tía. Yo solía ir con mi familia.
Antes de la entrada de la carretera principal para entrar a Atahualpa, no había lo que hay ahorita. Por ejemplo, en la entrada ahorita hay un cuartel de policía y hacia los lados hay un kiosquito que venden cocada. Bueno, hay gente ya viviendo por ahí. Pero hace 40 años no había nadie viviendo, ni había luz. Ahora hay luz. No había nada, absolutamente nada. Yo en ese entonces tenía mi carrito, mi Datsun. Un primo trabajaba en la Marina y él tenía que regresarse a las 9 de la noche porque tenía guardia creo que a la mañana, a las 12 de la noche, no sé. Entonces me pidió que yo lo salga a dejar a la carretera, allí llamamos en la entrada de Atahualpa. Y yo lo fui a dejar. Yo me fui solo con él. Yo fui solo con él. Le repito, no había luz, no existía luz. La única luz que llevábamos era la luz del carro. Entonces, yo me parqué para esperar que los carros que vinieran y lo llevaran a él. Y nos pusimos a conversar y nos bajamos del carro. Cuando nos bajamos del carro, él me dice, mira allá arriba. Y mira, y yo lo quedé mirando, le digo, ¿y qué es? Me dice, eso no es helicóptero, eso no es avión, eso no es de aquí, eso es un platillo volador. ¿Y sabe qué? No solamente había uno, contamos como cerca de 30, pero andaban en filas y se bajaron a una altura, podríamos decir, unos 200, 100 metros de nosotros. Ahora, ¿por qué se bajaron? Porque nosotros teníamos la luz prendida del carro. Miren, cuando yo sentí la presencia de Dios, yo sentí la presencia de Dios, pero también sentí la presencia del enemigo. O sea, ángeles de Dios y ángeles del enemigo. Hermanos, eso oscuro, eso todo, mi primo se fue y yo tenía que venirme. En ese rato, a lo que yo me estoy regresando, un animal, ese era el ángel caído, ese era el ángel caído. Un animal en forma de burro se me postró en medio de la carretera que si yo no freno, me accidento. Entonces ahí yo pude ver al ángel maligno y también pude ver el ángel de Dios, porque el ángel de Dios me hizo ver y me animó a pararme y a reprenderlo. Y lo reprendí. Y en el nombre de Jesús, en el instante, eso se desapareció. Parece cuento, pero fue una realidad. Esos son los ángeles caídos. Les estoy explicando que los ángeles pueden tomar forma humana y forma de animal. Otro que me pasó ahora poco, ya siquiera unos 8 años, 6 años. El pastor Fidel Rodríguez me pidió que vaya a acompañar a unos pastores que iban a predicar a Daular, los que conocen Daular, los que han ido a Daular. Y me prestó su carro para que yo los trasladara. Y nos fuimos. Íbamos 6 personas, 6 hermanos en Cristo. Hermanos, en esa carretera que no hay luz tampoco, no hay nada. El ángel de Satanás se nos presentó en la carretera en forma de niño. En forma de niño. Eran las 8 de la noche en la carretera. ¿Qué niño va a andar en la carretera y oscura, solito? Yo frené porque yo sentí que lo arrollaba. Pero la cuestión es esta, que solamente lo vimos 3 personas, el resto no lo vio. 3 personas lo vimos, 3 más. Los otros dijeron, ¿por qué frenó? ¿Qué pasó? Pues casi nos miramos. Entonces, el un hermano le dijo, era Satanás. Y comenzamos a reprender y comenzamos a ver, y de repente vimos la gloria de Dios. Un ángel de Dios
iluminándonos ahí el camino, pudimos salir. Eso fue hace unos 6, 8 años. Entonces, yo sí he visto el ángel de Dios y el ángel de Satanás. Lo diferenciamos, hermano. Y usted lo va a ver también cuando usted está batallando contra como estuvo Jesús en el huerto de Getsemaní. Cuando usted está atravesando alguna situación difícil en su vida, usted va a sentir la presencia de un ángel y la misma presencia de Dios que le está hablando, le está diciendo, no hagas esto, no cometas esto, no realices. Y el otro, no, sí, hazlo nomás, no. O sea, ahí está el ángel de Dios y el ángel de Satanás. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Pastor, una persona puede ver y cómo va a diferenciar si es de Dios o si es de ángel bueno o ángel malo. Sencillo, hermano, que un ángel es un mensajero de Dios. Un ángel no le va a provocar a usted un accidente. Un ángel de Dios no le va a provocar a usted algo malo. El ángel de Dios lo va a proteger. El ángel de Dios es un mensajero para advertirle, para protegerlo. Vaya a la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando Balaam estaba disgustado con Dios y se monta su burro y le da palo a su burro porque era de noche, era oscuro, y le comienza a dar palo para que avance y el burro se detiene. Y Dios tiene que hacerle hablar al ángel, al burro. Utiliza un ángel y le dice, el burro le dice, ¿por cuál de las cosas buenas me estás golpeando? Entonces, y ahí reacciona y le dice, Dios le ilumina y dice, mira, y lo hace ver que el burro no avanzaba porque donde avanzaba se iban a un abismo. Entonces ahí está el ángel de Dios protegiéndolo, cuidándolo a Balaam, y a pesar de que estaba enojado con Dios. Lea la Biblia, hermano, lea la Biblia en el Antiguo Testamento, en los libros de Reyes. ¿Alguna otra pregunta? El ángel de Dios da seguridad. El ángel de Dios sí da una seguridad y da una confianza. O sea, usted tiene paz, pero el ángel de Satanás no le va a dar paz, hermano. Hay que diferenciar. O sea, le va a tentar a usted, va a llevarlo a hacer cosas negativas, cosas malas. Lo va a llevar a hacer muchas cosas negativas. Bueno, previene, ¿verdad? El ángel de Dios es mensajero. El ángel de Dios es mensajero. Le va a mandar mensajes para que usted tenga cuidado, para que usted tenga protección, para que usted tenga, si va a hacer alguna cosa, o sea, si va a ir, qué sé yo, usted se proteja. Esa es la realidad. El ángel de Satanás no le va a hacer eso. El ángel de Satanás lo va a llevar al abismo, lo va a llevar a la muerte. Muy bien. Hermanos, hemos concluido este estudio y la próxima semana estaremos viendo otro estudio diferente. Y nos vemos el domingo si el Señor no ha venido. Que Dios bendiga sus vidas y oramos para despedirnos. Oramos, hermano. Soberano Señor, muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias por este estudio, Señor, de los ángeles. Nos has, Señor, abierto los ojos espirituales, que así como estuvieron, Señor, los ángeles prestos para servir a Jesús, también hay ángeles, Señor, que nos libran de accidentes, nos protegen de situaciones adversas que el enemigo quiere ponernos. Aún de la tentación. Jesús tuvo ángeles cuando fue tentado en los 40 días de ayuno y de oración. Padre, gracias por los ángeles y gracias por tu palabra. Bendice tu iglesia desde ahora y por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas, hermanos. Nos estamos viendo, si el Señor no ha venido, el domingo.